¿Ha tenido algún significado el Dios con nosotros en tu vida? En todas estas diferentes escenarios que he estado presentándote, en estas circunstancias y eventos de la vida tan comunes al ser humano. Finalmente tratamos de reprimir todas esas experiencias y seguir nuestra trayectoria en nuestra vida hasta que la muerte nos sorprende en la cama de un hospital o en otro lugar. ¿Ha estado Dios contigo presente en la adversidad? Conmigo lo estuvo varias veces en la adversidad. No hace mucho, ¿no es cierto? Me hicieron análisis y todo, y me mandaron a hacer un escáner de huesos porque el médico pensaba que tenía metástasis, cáncer de huesos. Tuve 3 semanas en ese tiempo con un estrés grandísimo, porque el cáncer de huesos es terriblemente doloroso. Yo tuve un tío que murió de cáncer de huesos, y sé lo que es eso. Y entonces orando a Dios, y entonces decidí hacer un pacto con Dios, un pacto de relación con Dios, que incluye como más de 20 puntos, en los que yo le digo al Señor, si tú, Señor, me bendices, entonces yo hago esto, pero por supuesto con el poder del Espíritu Santo. Todas cosas que tienen que ver con la relación con Dios. No estoy incluyendo en ese pacto nada que sea de ventaja terrenal, ninguno de ese tipo. No me interesa nada de eso ya, sino tener una relación con Dios, porque sé que es la única esperanza de que uno pueda sobrevivir a la sentencia de muerte que tenemos todos los seres humanos y que es común a todos los seres humanos de todo nacido de mujer, a excepción de algunas excepciones que hubo en la Biblia, que fueron el profeta Elías y Enoc, que fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte, fueron llevados al cielo por Dios. Entonces ha estado Dios contigo presente en la adversidad, y entonces finalmente tuvo la reunión con el urólogo cirujano, graduado en la Universidad Johns Hopkins, que fue por 20 años el mejor hospital de Estados Unidos. Todavía sigue siendo uno de los 3, que es Johns Hopkins, la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic, donde Favaloro inventó el marcapasos. Y entonces, ha sido entrenado en Johns Hopkins, un gran cirujano. Y entonces vino una entrevista y los resultados en mano, pero después de los 2 días que me hicieron el escáner, a los 2 días llamo a una enfermera del hospital Memorial y me dicen que el médico está teniendo una radiografía en el fémur derecho, que hay una cosa ahí. Entonces yo dije, oh Dios, entonces quiere decir que en toda la otra parte del cuerpo parece que no hay nada, y entonces he encontrado que hay algo en el fémur. Y entonces hice la radiografía con un miedo muy fuerte de que fuera cáncer, y cuando fui finalmente a la reunión con el médico dice, bueno, no tiene cáncer, y lo que usted tiene en el fémur es una fístula, dice, una infección. Ese fue un alivio tremendo, pero eso ahora yo estaba en condición de adversidad, en condición de pérdida, con el anuncio de que podía ser un cáncer, y ahora estaba en condición de paz y de confort. ¿Le volvería la espalda a Cristo? Como se le volvieron aquellos 9 leprosos de los 10 que curó, y no volvieron a él, solamente uno volvió y le agradeció, y Cristo dijo, ¿y dónde están los otros 9? Que ni gracias me dieron. Dije, sería la peor persona del mundo si yo hiciera esto con mi Señor. De ninguna manera. No le volveré la espalda a Cristo jamás. Yo no tengo poder en mí para regenerarme, pero sí, si el don del Espíritu Santo que me fue prometido en la Biblia ya me ha sido dado por Dios, Él, ¿no es cierto?, es el que hace la transformación de mi carácter a imagen de su Hijo. Y entonces yo de ninguna manera puedo apartarme de lo que yo he hecho como convenio con el Señor. Pero por supuesto, necesito el Espíritu Santo para que me dé el apoyo. ¿Ha estado Dios contigo en la búsqueda de las Escrituras? ¿Ha estado Dios contigo trayéndote al pie del Sinaí para conocer los principios fundamentales de la conducta cristiana, los 10 mandamientos? Y entonces después, al verte en el espejo de los 10 mandamientos, tu condición moral, entonces ir a Cristo, ir al Dios con nosotros para que Él sea la solución a tu problema. ¿Sabes entonces el significado de Dios con nosotros ahora? ¿O no has captado ninguna de las experiencias en las que Dios se manifiesta como Dios con nosotros? Es decir, si nosotros tenemos a Cristo, no tenemos por qué preocuparnos de nada. Nosotros no podemos obedecer una ley por nosotros mismos, pero cuando nosotros tenemos a Cristo y Cristo está en nosotros, entonces la ley no es un problema. La ley no está en contra de nosotros porque Cristo está en nosotros. Estamos bien con esa ley.
La ignorancia del significado podría ser algo no tan importante para mi vida cristiana, aunque puede ser una actitud de alto riesgo su ignorancia. Cristo debe nacer en nosotros como Dios con nosotros, algo más que una figura humana emparentada con nuestra condición caída. Debe nacer como Dios en lo más íntimo de nuestro ser, porque nuestro cuerpo es, según la palabra de Dios, templo del Espíritu Santo, sino también de Cristo, no solo el Espíritu Santo, sino también de Cristo. Dios con nosotros en el nacimiento de Cristo de una mujer virgen. Dios con nosotros en el nacimiento de Cristo en el templo de la mente y el corazón. Quiera Dios enseñarnos con su presencia en cada experiencia de la vida que Dios siempre está con nosotros. Déjame terminar, Emmanuel. Misterio de la sabiduría de Dios, Dios con nosotros. Los ángeles quisieron vivir esa experiencia de Dios con nosotros, pero no pueden, porque aún si hubieran pecado para acceder a ese privilegio, serían contados con los ángeles caídos, con Satanás, sin sacrificio de expiación. Satanás y sus ángeles no tienen un redentor. Vivieron al lado del trono de Dios, conocían todo, no tenían disculpa para que desarrollaran toda su conducta destructiva en el cielo. Y finalmente fueron expulsados del cielo. Como dice Apocalipsis, el dragón fue expulsado del cielo y habitado en la tierra. Habitando en la tierra está desde hace mucho tiempo. Y entonces los ángeles, si hubieran pecado, hubieran formado parte de las filas de Satanás y no tendrían un redentor como lo tenemos nosotros. Pero por cuanto Eva fue engañada, Dios nos dio un redentor. Entonces los ángeles caídos sin sacrificio de expiación posible, por cuanto venían del trono de Dios, no tienen esperanza de vivir. Los ángeles quisieran vivir esa experiencia de Dios con nosotros cuando la Virgen ha dado a luz al Hijo de Dios. Pero es necesario haber caído en este mundo como un ser humano para tener el privilegio de ser un templo donde Dios habita. Ustedes dirán, este hombre lee. Claro, sí. Podría memorizar. Mucha gente memoriza mucho y yo los felicito por la memoria que tienen y la paciencia y el esfuerzo que tienen para memorizar lo que han escrito. Pero yo no quiero perderme detalle de lo que Dios me ha dado, de lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi mente, para usar la memoria y perder muchas cosas. Lo he hecho en otras ocasiones, pero quiero mantener todos los detalles de lo que Dios me ha inspirado para que lo puedan tener. Al fin y al cabo, mucha gente usa los escritos. Al fin y al cabo, el que habla de memoria de lo que ya ha escrito. Entonces, en lugar de yo hablar de memoria todo, leo lo que he escrito y hago algunas aclaraciones adicionales a lo que está escrito. Cuando Cristo nos lleve al reino de Dios, seremos los evangelistas de la experiencia de la redención en el universo entero, dando un testimonio personal único de que tenemos lo que toda criatura no caída de la creación no tiene, un redentor. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Hoy nos ha nacido un niño en nuestro redentor, es nuestro redentor. El que no ha caído en el pecado no puede tener un redentor. Una persona que no ha caído en pecado no puede tener la experiencia de un Dios con nosotros. Si Dios nos amó de tal manera que para no perdernos nos dio un redentor, ¿cuánto más nos ha de amar luego de habernos redimido al costo de la muerte de su gran amado tesoro celestial, Jesucristo, su Hijo amado? Las alas del águila de la ciencia no pueden volar más alto que el límite de su conocimiento, y el ojo agudo del buitre del laboratorio y el experimento no lo puede ver. Dios con nosotros. Es el terror del infierno que viven, los demonios en sus vidas. Satanás tiembla al escuchar el anuncio de los ángeles del Dios con nosotros. Sus legiones trepidan sus alas en el espacio como un ejército en conmoción y confusión. El anuncio estremece las huestes angélicas del mal. Corren desordenadamente como enloquecidos de un lado al otro sin entender el significado del nombre de Emmanuel en toda su plenitud. Lo que es Dios con nosotros para los ángeles caídos es Dios contra nosotros. Deja que Satanás venga para tentarte y hacerte caer y entonces repítele la palabra de Dios. Dios está conmigo.
Eso le actualiza el trauma de la herida mortal en la cabeza que sufriera en la batalla decisiva de la cruz con Cristo. Y quedará confundido, aterrorizado y vulnerable el abusador. Entonces el abusador abandonará a la víctima, despavorido. Satanás tiembla cuando oye el nombre Emmanuel, porque Emmanuel es Dios con nosotros y representa victoria en el conflicto con las tinieblas, protección y redención para los seres humanos caídos. Dios con nosotros es la fortaleza del trabajador. ¿Cómo él podría predicar el evangelio con autoridad y poder? ¿Cómo podría doblar las rodillas en oración? ¿Cómo el misionero se lanza aventurado a tierras desconocidas? ¿Cómo el mártir se para ante el verdugo y la guillotina? Ante el verdugo y el fuego, ante el verdugo y el cuchillo sin alma, ante el verdugo y el fusilamiento, ante verdugo y decapitación, ante el verdugo o degollamiento, ante verdugo y apuñalamiento, ante verdugo y sofocación. Dios con nosotros. La canción de triunfo es la canción de gloria. ¿Cómo podría el pecador reconocer a su maestro? ¿Cómo podría el penitente llegar a una experiencia genuina de arrepentimiento? ¿Cómo podrían todos ellos si se les arrebatara esta experiencia, este anuncio tan maravilloso? Dios con nosotros. Es el confort que confronta tiempos de adversidad. Es la paz en medio de la contienda. Es el bálsamo de cura, el Dios con nosotros en la profunda herida. Es lo que da sentido y significado a una vida sin propósito. Dios con nosotros es el alivio de la miseria, la esperanza y el consuelo. El que lo ha perdido todo, al que lo ha perdido todo, es el sueño profundo al fatigado y al ansioso, el solaz y descanso de afebrada voluntad, de búsqueda. Todo eso es el Dios con nosotros. Para concluir, Dios con nosotros es la rima, el poema o poesía de la eternidad, el aleluya del reino de Dios, es el canto de los redimidos, es el coro angélico y las alabanzas de los mundos no caídos, es el oratorio inmortal de la gran orquesta del cielo, Dios con nosotros. Feliz Navidad solo es posible para aquellos que celebran este tiempo. Muchos lo celebran de una manera, otros no lo celebran, pero para aquellos que lo celebran, solo es posible si tú tienes a Dios contigo. Y esto es una Navidad en la perspectiva de Dios celebrando el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, no otra cosa. Aunque los tiempos no sean los mismos, cuando nació Cristo y esto. Por encima de todo símbolo posible del árbol de Navidad, se levanta Emmanuel. Y es un Emmanuel como nosotros podemos tener la presencia, cuando nosotros podemos tener la presencia de Dios con nosotros. No diremos nada acerca del árbol y la celebración navideña como un evento cultural, como un evento pagano, porque los símbolos cambian por su uso a través de las edades. El uso que tiene este símbolo ahora no es el mismo que tuvo en la antigüedad. El uso que tiene la cruz romana antes de Cristo fue para los malditos y fue para castigar a los asesinos, a los ladrones y a todos los demás. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el símbolo de la cruz no es eso. El símbolo de la cruz es salvación. No es muerte y perdición para siempre. No diremos nada en contra de una celebración religiosa en torno a un árbol, sino que nos enfocamos en la celebración de una fiesta espiritual por el gran nacimiento de Cristo. No estaremos entre los que piensan como un deber celebrar de la manera errónea, tanto como otros lo celebran de una forma correcta. Nosotros pensaremos mañana, el día señalado, en el nacimiento de Jesús como el centro de nuestra celebración. No nos enfocaremos en el fondo o escenario del cuadro, en la larga mesa preparada para la ocasión, ni en las sillas que se ubican alrededor, ni en las luces rutilantes del arbolito, ni en los manjares dispuestos sobre el mantel. Nos centramos en la figura, en el protagonista del drama de la redención, en Jesús y su nacimiento, porque de este modo Dios se revelará a nosotros como Emmanuel, el Dios que compartirá con nosotros la celebración de Dios con nosotros. Una bendita Navidad no puede ser bendita sin la presencia de Dios. Si nos enfocamos en los objetos alrededor, corremos el riesgo de perder de vista a Dios. Por eso Cristo es con nosotros y se nos revela como Dios a través de su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros.
al evocar su nacimiento en Belén, es tiempo de someter nuestra dura religiosidad o nuestra debilidad cultural para mantener la celebración en su justo centro, en el altar donde nos ha nacido un libertador del pecado, un libertador del poder del pecado, porque todo lo puedo en Cristo, dice la palabra de Dios que me fortalece, un libertador de la ignorancia del pecado, la muerte. El que me tiene a mí tiene la vida. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón y, oh sepulcro, tu victoria? El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Mantengamos la fiesta no con la levadura vieja del hombre viejo, de las vestiduras viejas, ni con la actitud maliciosa. No penséis mal los unos de los otros. No es ese el espíritu de Cristo, sino con el pan sin levadura de la verdad y la sinceridad, el maná del cielo. No celebremos esta convocación religiosa o fiesta religiosa como quien quiere celebrar un festival a Bacchus, el dios del vino, del alcohol. No vivas esta celebración mañana como quien rinde culto a una divinidad o ídolo pagano. Celebra más bien una fiesta cristiana. No te arrodilles ante una tradición pagana, porque nosotros celebramos el nacimiento de Cristo en esta época, aunque no nació en esta época. No rendimos culto a Baal. Ve a la casa de la genuina fiesta del Espíritu. Celebra el nacimiento de tu Salvador con alegría. Tú tienes el derecho de estar feliz en este evento. Y Salomón dijo, ve y come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ahora acepta tu trabajo. Trata de que tus vestiduras estén siempre blancas y que no falte el aceite sobre tu cabeza. La religión nunca fue designada por Dios para hacer algo de privado de placer, genuino. Recuerda que Manuel comió manteca y miel relacionada con el placer de la alimentación. Ve y regocíjate mañana, pero en la fiesta no te olvides de pensar en Dios con nosotros. Deja que Él tenga un lugar en tu corazón. Dale a Él la gloria. Denle la gloria a Él. Piensen en la Virgen elegida por Dios para concebir a Emmanuel, pero piensen mayormente del niño que nos es nacido, del niño que nos es dado, y concluyan diciendo nuevamente, Dios con nosotros. Yo viajaba de una ciudad a otra a 400 kilómetros. En ese tiempo colportaba o vendía libros para poder pagar mis estudios en la universidad. Estaba estudiando psicología. Y entonces, y me dormí. Eso hace muchos años. Hablando de muchos años. A ver, 20, 30, qué sé yo, 40 años, no me acuerdo. Y entonces iba a 130 de velocidad. Era las 12 de la noche, había comido en la ruta un guisado que estaba muy pesado, me hizo doler la cabeza, y entonces enfilé en la ruta a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La ruta era nueva, era alta, bien alta, y entonces a los costados iba cayendo, pero bastante abajo, y después se emparejaba, digamos, con el campo. Había árboles a los costados, ¿no es cierto?, a unos 20 metros de la ruta, y detrás de los árboles hileras de alambrados de campos. Yo iba viajando a 130 kilómetros por hora y me dormí. Y les cuento que es la dormida número 20, manejando a 130 en ruta, me dormí 20 veces. Esa era la número 20, la que podría haber sido mi muerte. Y entonces, siempre que me dormía, ¿no es cierto?, al rato me despertaba y miraba, y el auto seguía derecho en la ruta, no se había salido para ningún lado. En las 19 veces, nunca el automóvil se salió de la ruta estando yo dormido, hasta que me despertaba. Pero esta vez no ocurrió lo mismo. El auto iba bien, yo estaba dormido, pero iba derecho. Pero me desperté, y cuando me desperté vi una llama de fuego y delante una figura humana. A muy corta distancia, venía a 130, entonces traté de esquivar el golpe, de atropellar a esa persona, era de noche, y entonces giré a la izquierda un poquito para evitarlo y entrar en la otra mano, en la otra línea de la ruta, pero cuando hice ese intento el auto se desestabilizó, se quiso volcar.
Entonces, sin saberlo por qué, ha sido Dios, puse el acelerador al auto y giré el volante a 90 grados, o sea que si iba en esa dirección, torcí totalmente a la izquierda. Eso significaba que por la fuerza de gravedad, el auto iba a dar, no sé, capaz que 6, 7 vueltas. Se iba a volcar como 7 veces a 130 kilómetros. Y entonces, al ponerlo así, el auto voló al costado en dirección a los árboles que corrían paralelos a la ruta, en dirección a los árboles y en dirección al alambrado que estaba allá. Y mientras el auto iba bajando en la altura porque iba volando y cayendo hacia abajo, entonces la luz del automóvil iluminó un árbol en el centro de la dirección a donde se dirigía el automóvil. Iba derechito a impactar el árbol. Lo único que me salió fue Jesús, sálvame. Y se cayó el auto, ¿no es cierto?, en tierra, y cuando cayó, ¿no es cierto?, siguió avanzando y pasó entre los dos árboles, evitando el árbol al que iba a chocar, sin que yo moviera el volante para nada, porque eso estaba en el aire y cuando asentó no había casi ni tiempo. Entonces pasé entre los dos árboles y ya pude bajar más la velocidad y doblarlo a la derecha en el mismo sentido de la ruta que venía yo, entre el alambrado y los árboles. Entonces atravesé los árboles en dirección a la ruta, paré el automóvil, levanté el capot, o el hat, como le dicen acá, hood, y entonces digo, si fue cierto esto y no estoy soñando, una de las dormidas que he tenido, de las 19 dormidas, la número 20, que me paré acá en este lugar a dormir, y entonces la batería tendría que estar, por la fuerza de gravedad, tiene que haberse disparado a la derecha, al otro extremo, haberse salido de la caja. Una caja que tiene la base en la caja, no hasta arriba. O sea que está agarrada abajo en la caja, ¿no es cierto? Y podía volar. Cuando levanté el capot, la batería estaba totalmente en la otra punta. Había volado al otro lado. Entonces miré hacia arriba la ruta y vi las luces que estaban ahí encendidas, que eran balizas, y entonces había un policía allí que estaba controlando el tráfico porque venía un automóvil a la noche, parece un automóvil chico, un Chevrolet Innova, creo que era uno de los grandes, Nova de acá, de la General Motors. Y entonces ese era un auto más chico, pequeño, como el Volkswagen así, chiquitito. Y entonces vino un auto más grande, el auto chiquito no tenía luces, y le dio de atrás, lo tiró contra un camión que venía del otro lado, y el camión agarró el auto chiquito, lo aplastó y mató a 5 personas. Y entonces el policía estaba ahí controlando el tráfico por el accidente que había habido, y parece que uno de los automóviles estaba por ahí. Entonces cuando fui al policía, el policía me retó, me regañó y me dijo, ¿cómo usted es tan irresponsable? Le digo, lo siento, me dormí. Dormirse a 130, ¿cómo se pone a manejar si tiene sueño? ¿Sabe? Le quiero contar algo extraordinario que vi, me dice el policía, que vio. Que usted cuando voló en el aire con el auto, dice, debajo del auto salían llamas de fuego y vi ángeles que sostenían, que llevaban el auto en sus manos. Esa fue la cosa que me dijo aquel policía. Y esa fue una de las 6 veces que estuve a punto de morir. Esa fue una de las 6 veces que estuve a punto de morir. Después tuve otro accidente también gravísimo. Pero por la gracia de Dios, Dios estuvo conmigo, aunque yo no estaba totalmente con Él. Sino hasta hoy, estos días, hace un mes o 2, que me dieron ese posible diagnóstico de cáncer en los huesos, que por la gracia de Dios, después de los resultados, estuve libre del cáncer. Pero entonces, nosotros tenemos que tener una experiencia diferente con Dios. Tenemos que tener una vida con Dios. Porque ¿cómo vamos a tener una vida con Dios en la eternidad si no tenemos una vida con Dios ahora? Yo recuerdo a un muchacho conocido que le empecé a hablar de Cristo y me preguntaba cómo era el cielo. Yo lo explicaba más o menos, porque el cielo nadie sabe cómo es, salvo las descripciones muy breves y pequeñas que da la Biblia. Pero un lugar maravilloso y hermoso. Y yo le estaba hablando de eso y entonces él me decía,
Un lugar de paz, así me dice, sí. Nunca esto, nunca lo otro, no, nunca nada más. Todo esto es cosa de esta tierra. Y vamos a poder recorrer los otros mundos, vamos a poder volar y todo eso. Vamos a tener un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado, diferente al que tenemos, inmortal, por la gracia de Dios. Y entonces me dice al final él, ¿sabes una cosa, Miguel? Yo no puedo vivir en ese mundo, yo no podría nunca vivir en ese mundo. ¿Pero por qué? Le dije, ¿por qué no, Carlos? ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir una vida sin conflicto. La muerte de Cristo en la cruz fue el momento en el que Cristo estaba reconciliando a Dios con el ser humano. O sea que al morir Cristo en la cruz estaba acabando con todo conflicto posible. Hablemos de conflicto intrapsíquico, los conflictos que tenemos dentro de nuestro propio ser, que tienen que ver con culpa, que tienen que ver con vergüenza, que tienen que ver con montones de cosas, inadecuación social, montones de cosas, indignidad, sentimientos de indignidad, ¿no es cierto?, de inferioridad y de crítica hacia otras personas y todo lo demás. Cristo vino a reconciliar al hombre con el mundo, a reconciliar al hombre consigo mismo, intrapsíquicamente, en su mente, ¿no es cierto? Y eso es solo posible cuando uno tiene a Cristo en uno. Entonces a reconciliarlo uno con los demás y a reconciliarlo uno con todas las cosas. Porque Cristo es el punto de reconciliación de todos los seres queridos. Entonces, este Cristo que se anuncia en Judá, en el momento en que el rey de Judá, ¿no es cierto?, va a ser atacado por el rey de Israel, su hermano, el rey Acaz va a ser atacado por el rey de Israel, Peca, y el rey de Siria, Resín, para cambiar, sacarlo del puesto, destronarlo y poner un rey afín a ellos. Ahí es cuando aparece el profeta Isaías para llevarle el mensaje al rey a través de una profecía que tendría cumplimiento más de 1000 años después. Como unos tiempo de 700, un poco más de 700 años antes de Cristo. El cumplimiento de esa profecía vendría a ser en el Calvario. Centenares de años antes, el rey Ezequiel le está diciendo que un hijo nos es nacido. Y el nombre es de este niño. La Virgen concebiría, ¿no es cierto?, y daría a luz un hijo. Y el nombre de este hijo sería llamado Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? ¿La enfermedad? ¿La muerte? ¿El enemigo? ¿El asesino? ¿La bancarrota? ¿La pérdida del trabajo? Nada puede estar victoriosamente en contra de ti cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios está contigo, Deja que Él tenga un lugar en tu corazón. Dale a Él la gloria. Denle la gloria a Él. Piensen en la Virgen elegida por Dios para concebir a Emanuel. Pero piensen mayormente del niño que nos es nacido, del niño que nos es dado, y concluyan de todo corazón, alabando al Dios Altísimo, alabando al Creador del universo, al que hizo todas las cosas en gran manera buenas, aquellas cosas que el pecado degradó, aquellas cosas por las cuales en esa conexión que tenemos con nuestros sentidos sensoriales, apreciando la belleza de la naturaleza, que hemos perdido eso, que nuevamente nosotros podamos decir Dios con nosotros, que cada uno de nosotros podamos sentir en este tiempo en que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, podamos decir de todo corazón que Dios está con nosotros,
que Dios está contigo, que Dios está con todos, con cada uno de nosotros.